Buenos días, hoy les vamos a presentar las pruebas trasladadas. Las integrantes son Carolina Casallas, Sharon Tovar, Susana Espina y Laura Bendaño. Hablaremos sobre la prueba trasladada. ¿Qué es? Es la que, a pesar de haber sido decretada y practicada en un proceso, se traslada a otro para ser practicada o admitida en este, y es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, puesto que es de utilidad para probar determinados hechos en este. Así pues, es posible que cualquier prueba válidamente practicada sea trasladada si cumple con los requisitos exigidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia para que el traslado se pueda llevar a cabo. Es decir, que haya sido practicada con el seguimiento de los requerimientos dados por la ley para cada medio de prueba y que se haya practicado contra quien se aduce o con audiencia de ella. Está establecido en el artículo 174 del Código General del Proceso, que establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Por lo tanto, podemos hacer la diferencia entre las pruebas practicadas entre las mismas partes y las pruebas practicadas entre partes total o parcialmente distintas. En el primer caso, las pruebas practicadas entre las mismas partes, la prueba ha sido controvertida por la parte contra quien se opone y basta llevar la copia auténtica o el desglose del original, quedando constancia de que permita conocer si fue practicada con las formalidades procesales y entre qué partes transcurrió o cursa el proceso. Esto no hace indispensable su ratificación. Y por otro lado, las pruebas practicadas entre partes total o parcialmente distintas, se debe distinguir si la parte contra quien se opone la prueba es o fue parte en el proceso en que se practicó o admitió, o si por el contrario estuvo ausente de él. Encontramos ahora los requisitos para que sea valorada una prueba trasladada. En primer lugar, no necesitan formalidad adicional, en la medida en que del proceso del que se trasladan se hayan practicado a petición de la parte contra quien se aduce, respetando el derecho de defensa y el principio de contradicción. En segundo lugar, estas pruebas, según el caso, no requieren ratificación, como lo dijimos anteriormente. En tercer lugar, en el evento que se requiera, la ratificación de la prueba se suple con la admisión de su valoración. Y en cuarto lugar, puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce. De acuerdo a lo anterior, ahora hablaremos de cuándo es posible la ratificación y en qué consiste. La ratificación procede en realidad solamente para testimonios y consiste en llamar al testigo que declaró antes para que bajo juramento manifieste si es cierto lo que entonces dijo o si ratifica lo dicho. El artículo 229 del Código de Procedimiento Civil colombiano exige repetir el interrogatorio como si no se hubiera rendido antes el testimonio para que ofrezca garantías. Por otro lado, en cuanto a la ratificación de dictámenes de peritos, es necesario que la ley procesal le otorgue al juez y no a las partes la facultad de designarlos, de suerte que el oponente en el nuevo proceso no pueda alegar que se le desconoce su derecho a participar en su nombramiento, y que además se otorgue en el último proceso la oportunidad para solicitar aclaraciones y objetarle, pues de otro modo no se cumpliría el requisito esencial de su contradicción. La confesión no necesitará ratificación en ningún caso, puesto que se proviene de la parte contra quien se aduce. Los indicios y presunciones no son susceptibles de ratificación por su naturaleza especial. Ahora hablaremos de las pruebas practicadas extrajuicio. Estas son pruebas extrajudiciales que se han practicado con citación personal de la parte contra quien se aduce o con notificación a un apoderado o curador de esta, designado en forma legal. Tiene el mismo valor que las trasladadas de un proceso en que estuvo presente y no requiere ratificación.
excepto en declaraciones extrajudiciales sin citación de la parte contra quien se aduce. También están las pruebas practicadas en un proceso anulado. La prueba practicada en un proceso anulado en su totalidad o parcialmente, pero desde un momento procesal anterior a la etapa probatoria. Es interesante y de difícil solución. Pruebas del proceso terminado o caducado. La caducidad es uno de los medios de ponerle término o fin a un proceso. La caducidad se da cuando una de las partes es obligada a impulsar el proceso y ésta deja de hacerlo, ya sea por primera vez o segunda vez. Esta caducidad debe versar sobre el objeto y la misma causa. Clases de caducidad. Hay dos tipos: caducidad por primera vez y caducidad por segunda vez. La caducidad por primera vez impide iniciar el proceso por 2 años a partir de la notificación del auto que declara la caducidad y deja sin efectos la demanda, pero no afecta el trámite. Y la caducidad por segunda vez producirá los efectos de sentencia absolutoria y definitiva o de cosa juzgada. Además, desatará el litigio que terminará en sentencia, sea cual sea la decisión, esta será válida. La prueba practicada en el proceso cuya caducidad ha sido declarada será válida, ya que la prueba no es nula o no ha sido declarada nula. Se aplicará el traslado de la prueba para el caso de procesos válidos y será necesaria la rectificación o repetición de las pruebas o su simple traslado, ya sea entre diferentes o idénticas partes según sea el caso. Pruebas en proceso determinado por desistimiento, transacción o arbitramiento. La prueba siempre conservará su valor y esta no se verá afectada por su normal terminación, ya sea desistimiento, transacción o arbitramiento. Si el proceso judicial se suspende porque así las partes lo han acordado y lo llevan ante los árbitros, lo que ocurre es una transformación de la relación jurídica, más no de su extinción. Las pruebas que se alcancen a practicar ante el funcionario judicial tendrán el mismo valor si el proceso se adelanta ante árbitros. Igualmente tendrán la misma validez como si se hubiese practicado las pruebas ante el juez de la República. Pruebas de proceso en el extranjero. Existen 2 casos en donde se señala lo que verdaderamente da valor a las pruebas practicadas en el proceso extranjero, y es la intervención de las partes y previa observancia de las formalidades establecidas por la ley, pero según Davis Echandía debe ir acompañado de la publicidad y la contradicción. Existen 2 casos donde se aceptará o no el traslado y la validez de la prueba. El primer caso es cuando hablamos de pruebas sin citación previa. Se deberá negar el valor de las pruebas entre las mismas partes. Si se trata de testimonios, podrá ser ratificado y tendrá el valor de los indicios. Y el segundo caso, cuando son pruebas con citación previa. Cuando se cumplen las formalidades procesales, se aceptará el traslado, ya que la prueba cumple con el requisito de publicidad y contradicción. Se estudiará el valor de la sentencia y se podrá entender como prueba. Cito de las copias para el traslado de las pruebas. Es importante que la parte que haga el uso de derecho de contradicción contra la copia de una prueba para que ésta no sea trasladada y le haga saber al juez que ésta adolece de nulidad, que no ha sido declarada o que la prueba es nula. Si la parte que se va a oponer no lo hace, la contraparte expondrá dichas copias de pruebas, y si en la copia no aparece que fueron anuladas o que adolecen de nulidad o de informalidades que la priven de eficacia, el juez las tomará como válidas y por ende el traslado será válido. Prueba trasladada en un proceso penal. Según el Código de Procedimiento Penal, se requiere para trasladar una prueba lo siguiente. Primero, las pruebas no deben haber sido en el proceso donde se trasladan desconocidas o anuladas por ilegales o ilícitas. En otras palabras, que hayan sido válidamente practicadas. Segundo, que en su aducción o contradicción se hayan respetado todas las ritualidades y las formalidades previstas en la ley. La providencia que ordena el traslado debe ser cuidadosamente dictada. La providencia que ordena el traslado debe ser dictada después de hacer un estudio para saber si las pruebas que se van a trasladar son conducentes. No resulta útil dictar la providencia sin previo estudio, ya que los procesos se llenan de pruebas sin ser conducentes o resultan repetitivas. Dependencia de las distintas jurisdicciones. Dice la Corte Suprema de Justicia: deben decidirse inicialmente que lo que interesa a la Corte respecto de la prueba trasladada frente a la validez de su aducción no es el proceso de formación en la actuación de origen, sino el rito de su traslado, y la posibilidad de que una vez incorporada, los sujetos procesales hayan podido conocerla y por ende ejercer el derecho de contradicción. Lo anterior tiene su razón de ser en la independencia que debe existir entre las distintas jurisdicciones para dirimir los conflictos. Como consecuencia, los jueces al proferir sus decisiones actúan autónomamente,
sin que se les sea permitido invadir otras competencias. Prueba trasladada en el momento de la audiencia, que trata el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. La Corte Suprema de Justicia dice: en el ámbito demostrativo, tema particular que en esta oportunidad más interesa, concentrará el acto la práctica de las pruebas previstas en la etapa de la causa, excepto las que deben realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran estudios previos. Pero además de las dispuestas de antemano y obedeciendo los principios de publicidad, lealtad, contradicción, imparcialidad e igualdad, es la audiencia ocasión para adicionar los medios que sugieren y fueren necesarios y aun aquellos que de oficio halle el juez indispensables, con la invariable mira de suficiente esclarecimiento de los hechos como fin primordial de las actividades probatorias. Muchísimas gracias por su atención.